Bien, niños, buen día. La presentación de hoy día se ve un tantito larga porque hice los ejercicios paso a paso de la manera más lenta posible. Ya, la clase de hoy día tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando lo que era energía y los tipos de energía, pero como nombres, como fórmula y concepto, más no cómo se aplicaba, no cómo yo lo leo. Y es parte de lo que hoy día quiero hacer. Ya, el tomar hoy día parte de lo que ya habíamos trabajado implica ir entendiendo que la energía mecánica va a ser una forma nueva de energía, ya una forma nueva que va a involucrar a todas las anteriores. Por eso que es tan importante tener bien claro cómo se procede con las energías actuales, con las que nosotros hemos visto, ¿ya? La semana pasada nosotros vimos solamente 3: energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿ya? Y vamos a ver cómo se interactúan, ¿ya? Cómo esto aparecen en los problemas de enunciado verbal. El objetivo entonces es conocer al final de la clase, más que todo vamos a cumplir el objetivo, en qué consiste la energía mecánica y cómo influye, ¿ya? Va a ser súper importante reconocer que yo ahora traje separado los 3 tipos de energías, pero va a llegar un momento en que van a estar juntas y yo debo reconocer en qué momento aparece tal o cual. Eso va a ser lo importante. De la clase anterior, ahí me está hablando al chat. Ya, yo lo hago al tiro. Dame un segundito. Perdón, estoy en pausa. Ya, listo, cambiado el nombre. Como les decía, la energía cinética era la que adquiría un cuerpo cuando iba en un movimiento horizontal y requiere de conocer la masa del objeto que se está moviendo y la rapidez a la que el objeto se está moviendo. De esta manera yo voy a poder determinar energía cinética. Entonces, habíamos también hablado que iba a depender de si los cuerpos, por ejemplo, tenían la misma masa, iban a distinta velocidad, a mayor velocidad, mayor energía, o al revés, si iban a la misma velocidad, a mayor masa, mayor energía. Pero ahora veamos cómo se ve en lo textual, en los ejercicios, cómo se debe calcular la energía cinética. Y acá yo traje un ejemplo, un enunciado verbal. Si ustedes ven, dice, un automóvil tiene una masa de 200 kilogramos y viaja a 20 metros por segundo. Luego de eso, cuando va viajando, apaga el motor, ¿cierto? O sea, quiere decir que como que en plena marcha él apagó el motor, pero el vehículo no se detuvo, él no frenó. Eso está queriendo decirme. No frené, solo detuve el motor y en eso que lo detuve logré un desplazamiento de 100 metros. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre el vehículo? ¿Cuál es la energía cinética que adquiere mientras se está moviendo? Y me preguntan por la fuerza de roce. Si yo miro el problema, solo la segunda pregunta tendría relación con la materia, al juicio nuestro, porque estamos viendo energía. Sin embargo, este concepto se va a aplicar a todo lo que nosotros ya habíamos visto durante la segunda unidad, que era fuerza, los tipos de fuerza, fuerza peso, fuerza roce. Va a tener que ver también con ellos. Por lo tanto, ya no es aislado, sino que yo tengo que traer esa información adelante. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo primero es ir respondiendo pregunta a pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué fuerzas actúan sobre el vehículo? Acá está el esquema del problema. Aquí está el vehículo y él está teniendo en este momento, primero que todo, una fuerza normal que es desde el suelo hacia las ruedas, hacia el vehículo, ¿verdad? Que va hacia arriba. Una fuerza peso que es desde el vehículo hacia el suelo, que apunta hacia abajo. Tengo también una fuerza roce que apunta hacia atrás. ¿Por qué? Porque la fuerza
normal o la fuerza como tal apunta hacia adelante, porque es donde el objeto se está moviendo, como en el sentido de la velocidad que aparece aquí con la que el objeto se mueve. Entonces, acá yo tengo el esquema de las tres fuerzas involucradas. La única que no dibujé fue la fuerza del movimiento, ¿ya? Estoy mirando el instante en que el vehículo apagó el motor, ya para que se entienda. Aquí está el diagrama de fuerzas. Entonces, si yo quiero saber la fuerza total que tiene el objeto, debo calcular cada una de ellas. Pero antes, yo tengo que también observar que es solamente referencial. Ya a mí me interesa saber la energía que adquirió el objeto, porque es el objetivo. Entonces, acá yo voy leyendo. La energía cinética que el objeto adquiere. A mí me dicen que tiene una masa de 200 kilos, viaja a 20 metros por segundo y luego apaga el motor. No dice se detiene, dice apaga el motor. Entonces, implícitamente a mí me están diciendo que el objeto lleva dos rapideces. La primera es al inicio, con la que él va viajando, que son 20 metros por segundo, y la segunda es cero, que es cuando él apaga el motor, se desplaza y se detiene. Ese es el esquema que yo estoy analizando aquí. A mí me lo está diciendo implícitamente. En ningún momento del encabezado es textual. De decirme, fíjate que hay dos velocidades que tú tienes que trabajar. No. Yo debo ser capaz de con la lectura interpretar esta idea. Hay dos rapideces implícitas. Una que está textual, 20 metros por segundo, y dice viaja. Entonces me está hablando de lo que está haciendo el objeto. Y cuando apaga el motor, ahí me aparece la nueva rapidez, que sería cero, que es la que lleva hasta que se detiene. Y producto del roce del suelo, el objeto va deslizándose. Entonces yo voy a tener que ocupar esta expresión. Si ustedes recuerdan, acá arriba yo les mostré como definición, perdón, esta, que es verdadera. Pero esto ocurre cuando en el sistema, en la operación o el ejemplo que a mí me estén planteando, aparece solo una velocidad. En el caso de ahora, como me aparecen dos, porque me lo está diciendo, tengo al 20 y tengo al 0, yo debo ocupar este esquema. Lo único que hice fue ampliar. Entonces a mí me dicen que la fórmula de energía cinética es 1/2 por la masa del objeto por el cuadrado de sus velocidades en diferencia. Entonces yo tengo que ser capaz de leer aquí. La velocidad inicial es 20 porque es con la que el objeto iba viajando. La velocidad final es 0 porque es cuando el objeto apaga el motor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber reemplazar en esta expresión. Y va a quedar así. 1/2 por la masa que son 200 por el producto entre la diferencia de la velocidad final, que es 0 al cuadrado, y la velocidad inicial, que es 20 al cuadrado. Nótese que yo puse el signo negativo ahí por un motivo. ¿Ya? Es necesario que el signo esté. ¿Qué hago ahora? Voy a ir resolviendo el paréntesis. 0 al cuadrado vale 0, 20 al cuadrado vale 400 negativo. Y ahora que ya lo tengo listo, resuelvo. 1/2 por 200 por menos 400. Si yo hago el producto de esto, esto vale 400.000 joules en signo negativo. Y usted me podría decir, pero profe, ¿cómo si la energía es siempre una magnitud? ¿Por qué aparece en negativo? Porque a mí me está indicando que el objeto adquirió menor rapidez al final. Por lo tanto, él llevaba energía y tuvo que perderla para poder llegar a su condición final. Eso que estoy diciendo no está escrito ni aquí, ni en la presentación anterior, ni en la de la clase pasada. Estoy interpretando el resultado. Entonces va a ser bueno que si no lo está apuntando ahora, cuando pueda revisar nuevamente la clase, lo anote, porque es siempre un concepto que puede ser evaluado. Que me aparezca a mí negativo quiere decir que el objeto llevaba mucha energía en un comienzo y que para llegar al estado final tuvo que perderla. Él perdió 400.000 joules para poder detenerse.
¿Ya? A eso se está refiriendo, porque él llevaba mucha energía desde un comienzo. Por lo tanto, el signo va a significar para entender el cómo está pasando. Si hay una diferencia entre rapideces, me va a dar esta alternativa de que el resultado o sea positivo o sea negativo. En cambio, cuando es una sola rapidez, va a ser siempre una magnitud positiva. Ya, acá yo quiero interpretar el signo por el concepto de que estoy diciendo que el objeto iba rápido y de repente apagó el motor hasta detenerse. Por lo tanto, toda la energía que venía adquiriendo tuvo que perderla para poder detenerse. Por eso que es negativo. No sé si hay alguna duda ahí, ¿no? Ya. ¿Cuál es la fuerza de roce? La fuerza de roce nosotros la habíamos visto antes como un constante de proporcionalidad de un coeficiente de roce por la fuerza normal. Pero en este caso, como yo desconozco esa información, no sé de qué coeficiente de roce tiene el piso porque no lo dice, solamente me hablan de que el objeto se logra desplazar después. Vamos a ver cuál es el valor de la fuerza que realiza en el desplazamiento. Yo sé que el trabajo o la energía, porque esta es una de las definiciones que nosotros vimos ya la semana pasada, que se conecta con lo que ya hayamos trabajado, corresponde a la fuerza por un desplazamiento, por una cantidad que se había movido. Por lo tanto, si hago un despeje algebraico, puedo decir que el trabajo sobre el desplazamiento, cuánta energía perdió o adquirió en la distancia que se recorrió, me va a dar la fuerza de roce, sin necesidad de yo conocer previamente el coeficiente de roce cinético o estático del suelo. ¿Qué es lo que hago aquí? Evalúo la cantidad de trabajo, que recuerden que también representa la energía que se adquiere o se pierde, es 400.000 sobre 100. Por lo tanto, la fuerza de roce, lo que tuvo que hacer el esfuerzo para poder frenar sin que el auto se apretara el freno, para poder avanzar esos 100 metros y lograr detenerse, fue de 4.000 newton, con el signo negativo que representa que actuó en contra del movimiento. El objeto se iba moviendo hacia adelante y la fuerza de roce iba empujando hacia atrás con el objetivo de detenerlo, de ir en contra. Entonces, repito, la energía que a mí me aparece aquí como negativa representa que el objeto tuvo que perderla para poder detenerse y para poder eh, recorrer esa distancia, porque él iba con una rapidez y apagó el auto, perdió la energía que llevaba. En cambio ahora estamos determinando cuánta fuerza tuvo que hacer el vehículo sobre el suelo para lograr detenerse. Como yo no conocía el coeficiente de roce, que era lo normal, lo como nosotros habíamos aprendido la unidad anterior que se obtenía esta información, tuve que solo echar mano de lo que conozco y conozco que la fuerza por la distancia recorrida me da el trabajo y el trabajo es equivalente a la energía. Por lo tanto, yo puedo ocupar esta relación para obtener el resultado. De las tres preguntas, una era visual, las otras implicaba un cálculo. Por lo tanto, acá yo estoy mostrando que si bien la fuerza de roce tiene una fórmula que nosotros vimos antes, no quiere decir que no pueda ser obtenida de otra manera. Si yo sé que son 4.000 newton y conozco la masa, yo podría preguntar, ¿y cuál es el coeficiente de roce? También podría ser la pregunta, pero como no es lo que me están pidiendo ahora, no es lo que yo necesito saber, uno puede decir, ya, entonces determinemos el valor, ¿ya? También vimos nosotros en la clase pasada lo que era la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria o potencial, ¿cierto? Como se le conoce comúnmente, consistía en el trabajo necesario para levantar un cuerpo. Perdón. Lo necesario para levantar un objeto y estaba determinado por la masa y la altura a la que quiero llevar el objeto. Viene dada por esta expresión, masa por gravedad por altura.
Entonces, en un ejemplo de enunciado verbal, quedaría algo así. Tengo una habitación que de suelo a techo mide 3 metros de altura. Y dentro de la habitación hay una mesa a 1,2 m del suelo, donde se encuentra encima un saco de harina de 2,4 kilogramos. A mí me dicen, suponga que la gravedad terrestre no es 9,8, sino que es 10. Yo le quise cambiar el valor para que fuera una cifra cerrada. La gravedad no es 9,8, sino que es 10. ¿Cuál va a ser la energía potencial respecto de el suelo, la superficie de la mesa y del techo? Entonces acá nosotros tenemos que imaginar la situación. ¿Ya? Vamos a partir del escenario que nosotros estamos dentro de la habitación y que levantamos el saco de harina y lo llevamos hasta la mesa y lo posicionamos ahí. Entonces, vamos leyendo. Tenemos 3 metros de altura de suelo a techo. La mesa tiene 1,2 metros. Ahí tengo una separación en la visual de la habitación. Y la masa del saco de harina son 2,4 kilogramos. Existen 3 formas de mirar el cuadro. A partir del suelo hasta la mesa, en la mesa y desde el techo a la mesa. Esas son las 3 miradas que yo debo tener en este enunciado. Entonces voy a resolver la primera. Cuando estoy respecto del suelo, la altura que estoy observando es imaginar el trabajo que tuve que hacer para tomar el saco de harina y llevarlo a la mesa. Entonces, de nuevo, el saco de harina estaba en el suelo, yo lo tomo, hago el trabajo y lo dejo encima de la mesa. Ese primer paso, ese primer momento es el que yo estoy analizando. Distancia, suelo, mesa. Eso es lo que quiere decir respecto del suelo. Si quieren, ustedes también lo pueden anotar. Suelo, mesa. Esa sería la relación que estoy mirando. Suelo, mesa. La altura viene siendo de 1,2 metros, pues es mirando desde el suelo hacia la mesa donde está la harina. ¿Qué hago ahora? Evalúo. La masa del objeto son 2,4 kilogramos, la gravedad terrestre son 10, de acuerdo a lo que el encabezado me dijo, y la altura es 1,2 metros. Cuando yo evalúo, me da que la energía gravitacional o lo que gasté en tomar los 2,4 kilos de harina del suelo y ponerlos sobre la mesa, valen 28,8 joules. Ese fue el gasto energético en el que tuve que hacer para levantar el objeto. Segunda vereda, respecto desde la mesa. O sea, yo no hice el trabajo. Yo llegué y la mesa ya tenía encima la harina. ¿Ya? Si fuera ese el caso, la altura sería 0, porque estoy mirando en la posición de equilibrio o de referencia. O sea, yo no tuve que hacer ningún gasto porque yo llegué y ya estaba así. En cambio, en el ejemplo anterior, yo estoy diciendo respecto del suelo, asumiendo que me tocó a mí hacer el trabajo de tomar la harina desde el suelo y ponerla encima de la mesa. Por lo tanto, como la altura es 0, yo evalúo. 2,4 es la masa, la gravedad son 10 y la altura son 0, porque no tuve que ni levantar ni deslizar hacia abajo, sino que el objeto ya estaba ahí. Por lo tanto, la energía cinética en esa situación viene siendo 0. Y tercera opción es mirando desde el techo. O sea, yo soy una persona que mide 3 metros de altura y tengo el saco de harina en el techo y quiero dejarlo caer, quiero bajarlo hacia la mesa. Eso es lo que quiero hacer. En este caso, la altura es menos 1,8, pues estoy mirando desde el techo hacia la mesa. O sea, estoy mirando en sentido contrario. Recuerden que lo normal es levantar, es adquiere energía, bajar. ¿Ya? Entonces, a eso se está refiriendo. Por eso que yo soy bien específica en poner el signo negativo
porque es desde la vereda que estoy observando. Entonces, si miro de abajo hacia arriba, voy a levantar, obviamente es un trabajo contra gravedad, yo lo entiendo, pero trabajo. Pero cuánta energía adquiere, cuánto tuve que invertir. Recuerden que siempre cuando yo voy subiendo, empleo más energía que cuando voy bajando, ya por un concepto de gravedad. Entonces, 1,8 metros con sentido negativo, pues solamente me indica el sentido. Ya el signo, por lo tanto, va a ser necesario anotarlo en ese contexto, desde la vereda que estoy observando la situación. Y tengo la fórmula nuevamente y la reemplazo. 2,4 por 10 por menos 1,8. Por lo tanto, estaría haciendo una energía en sentido contrario de 43,2 joules. Por lo tanto, yo tengo que recordar y ser súper explícito en esto. Ya la posición desde la que estoy mirando es en el escenario de yo entré a la habitación y estaba este escenario. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta energía respecto del suelo? Y o sea, eso quiere decir haber tomado el saco de harina desde el suelo y ponerlo en la mesa. Yo, como persona, yo protagonista, yo participo del escenario. Respecto de la superficie de la mesa, yo llegué y ya estaba ahí. Por lo tanto, no tuve ni que levantar ni que bajar. El objeto estaba. Y finalmente el objeto estaba pegado en el techo y yo tuve que bajarlo hacia la mesa. Eso es lo que ustedes tienen que leer e interpretar de la expresión. Y finalmente vimos la energía potencial elástica, que se abreviaba EE y que dependía de la masa del objeto, ¿cierto? O sea, perdón, de una constante de proporcionalidad que tienen todos los objetos y de cuánto se encoge o se estira el objeto. Yo sé que hay una pregunta de prueba. Si ustedes leen aquí, no aparece nada de lo que yo acabo de decir, pero se puede resolver. Tengo una fuerza de 540 newton que está aplicándose sobre un objeto, ¿ya? Que tiene una masa de 60 kilos y lo está estirando. Y hace que el resorte estire, o sea, de su posición original a la nueva posición, cuando yo le apliqué la masa, estiró 15 centímetros. ¿Qué energía potencial tiene el resorte que está sosteniendo esto? Eso es lo que me están preguntando. Entonces vamos a ir analizando. Para poder reconocer la energía potencial, como definición, yo necesito la constante de proporcionalidad, que debe ser dado. En este caso yo no lo estoy dando explícitamente, sino que solamente estoy diciendo cuánto sería, yo no sé, porque no lo he calculado. Y debo conocer la fuerza del resorte y cuánta deformación causó. ¿Ya? El resorte tiene una cierta distancia de 0,15. ¿Cuánto se va a estirar cuando yo le aplique este peso? Esto salió repetido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta constante va a estar determinada por la fuerza que se está empleando sobre el resorte. ¿Ya? Con este valor yo puedo determinar el valor que va cuál es como su coeficiente de elongación. La fuerza que se está aplicando porque me la está dando. Este dato tampoco estaba en la clase pasada, por eso lo estoy incorporando ahora. Es un dato nuevo. Si no reconozco en el encabezado cuánto mide la constante de elongación, yo debo determinarla. Y la determino conociendo la fuerza que se aplica sobre lo que se quiere estirar. 540 newtons sobre 0,15 y eso me va a dar 3600. Este 3600 newtons sobre metros, porque esa es la unidad de medida, newton m, es la constante de elongación. Ya saqué un primer dato. Ahora necesito saber la deformación, porque está diciéndome que estos 540 actúan sobre un resorte de tanto, pero ¿cuánto? Pero ahora yo le voy a aplicar una masa. ¿Cuánto se estira? Y vamos a hacerlo al revés. La distancia de elongación
va a ser la fuerza que se está aplicando sobre la constante de elongación, la nueva distancia. Nótese que aquí arriba yo puse el X, que es la distancia original del resorte. Ahora voy a colocar una X nueva, chiquitita, para informar que es la elongación o la deformación que va a tener. ¿Y qué es lo que hago? Calculo. ¿Cómo? ¿Por qué yo tengo que, cuál fuerza estoy trabajando? Porque ahora estoy pensando en la fuerza peso. Estos 540 newton es con lo que yo aplicaba originalmente, ¿ya? Pero ahora yo quiero saber cuánto se deforma el resorte de 15 centímetros una vez que yo le coloco el peso, que yo le coloco los 60 kilos, perdón, como colgando. Y actúa fuerza-peso, masa por gravedad sobre coeficiente. Y tengo 60 por 9,8 en el numerador sobre 3600. Y eso me da 0,163. Quiere decir que el objeto estiró desde 15 a 16,3 centímetros. ¿Ya? Pero yo necesito obtener esta deformación porque este es el resultado que a mí me interesa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recién ahora puedo calcular energía. O sea, tuve que pasar por el escenario, determinar primero que todo la constante de elongación, después determinar la deformación del resorte para poder calcular su energía. Y ahora que yo tengo la información, reemplazo en la fórmula. 1/2 por 3600 por 0,163 al cuadrado. Y eso me da que la energía que adquirió el resorte que se le estaba aplicando, 540 newton, a 15 centímetros, para saber su constante de elongación, y luego a esto se le cuelga una piedra de 60 kilogramos, ¿verdad? Que cuelgue verticalmente, adquiere en ese intertanto, en ese momento, 47,82 joules. Por lo tanto, aquí ya van un ejercicio de cada tipo de energía. ¿Cómo conjugan esto? Es lo que se llama energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo va a ser la suma de las energías cinética y potencial. Va a ser entender en qué momento aparece cada una. Se trata de una magnitud escalar que está relacionada con el movimiento del cuerpo y la fuerza que la origina, además de la energía gravitatoria y potencial elástica, como fue originada por la ley de Hooke, que es la que yo les mostré en la parte de arriba. Si yo le quiero dar una fórmula, voy a tener que tener esta. Cuando digo S, energía cinética. Cuando digo eje, energía gravitatoria. Cuando digo EE, es energía elástica. Y cuando diga EM, estoy diciendo energía mecánica total. Esta relación total va a ser observada cuando las tres energías puedan estar presentes y va a depender del movimiento que se esté haciendo para determinar cuál está imperando. Un ejemplo de esto ocurre en las montañas rusas. Cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha ido a Fantasilandia, lo veo difícil este año, pero a lo mejor en el pasado, ya en Fantasilandia está el juego el boomerang. Y el boomerang parte con el carro o la hilera de carros detenida y luego comienza a retroceder. En ese momento se está aplicando una energía potencial elástica porque se está comprimiendo un resorte gigantesco que está atrayendo en reversa, perdón, al juego. A medida que el objeto va adquiriendo altura, va ganando energía potencial. Cuando se suelta, se deja por caída libre, ¿verdad? Adquiere energía potencial nuevamente y cuando ya llega al suelo empieza a aparecer la energía cinética. Entonces nosotros vamos a tener que ir determinando en qué momento aparece tal o cual. Ese va a ser el objetivo de analizar la próxima clase, la conservación de la energía. Ya, como yo le había dicho en un momento, la energía se conserva, no se pierde ni se destruye, solo se transforma en otro tipo. Y el otro tipo en el que se transforma va a depender del momento en que estemos observando. ¿Ya? Entonces, ¿con qué objetivo yo quería trabajar hoy día? Con primero que todo ver
textualmente ejercicios de enunciado verbal porque la clase pasada no los pudimos hacer, solo hablamos de lo que significaba, pero no pudimos resolver ya antes de poder avanzar, para poder comprender en qué consiste la energía mecánica. Ya de la energía mecánica se abren los principios conservativos y las fuerzas disipativas, que tienen mucha relación con el trabajo, tiene mucha relación con momentum angular, tiene mucha relación con los objetos que ganan o pierden. Entonces, este concepto es importante y poder reconocerlo en qué escenario se está visualizando. Cuando hay jóvenes que van a estos como de patineta, por ejemplo, hay plazas hoy en día en Santiago que los chicos van con su patineta y pueden ir a hacer sus trucos, qué sé yo. Si uno analizara segundo a segundo la situación, podría ver estas energías dando vueltas, circulando, participando del escenario. Solo que uno no se da cuenta o no se da el tiempo de decir, ah, esta fuerza o esta otra es la que está involucrada. Pero nosotros sí lo podríamos analizar. Esa fue la clase de hoy día, ya conocer, ver empíricamente los tipos de energía aplicados en problemas verbales que no fueran explícitos, que no fuera que calcule, sino que yo tuviera que ir haciendo un poquito más para después terminar con lo que era la energía mecánica.